Código Nacional de Tránsito. Título 3. Normas de comportamiento. Capítulo 1. Reglas generales y educación en el tránsito. Artículo 55. Indica cómo deben comportarse los actores viales sin obstaculizar a otros y cumpliendo las normas y señales de tránsito. Artículo 56. Establece la obligatoriedad de la educación en tránsito y seguridad vial en todos los niveles de enseñanza, desde preescolar hasta educación media. Capítulo 2. Peatones. Artículo 57. Los peatones solo pueden transitar por las aceras, andenes y demás espacios destinados para ellos, no en las zonas de tráfico vehicular. Artículo 58. Prohíbe a los peatones invadir carriles de vehículos, transitar en patines, monopatines, usar túneles, puentes y vías exclusivas para automotores. Tampoco pueden llevar objetos que reduzcan su visibilidad o movilidad al caminar. Artículo 59. Indica qué tipos de peatones como niños, discapacitados o adultos mayores requieren ser acompañados por alguien más para poder cruzar las calles de manera segura. Capítulo 3. Conducción de vehículos. Artículo 60. Los vehículos solo pueden transitar por sus respectivos carriles, demarcados con líneas continuas o segmentadas. Solo se puede cambiar de carril para rebasar o girar, previo uso de luces direccionales. Artículo 61. Se prohíbe comer, maquillarse, usar el celular u otras actividades que generen distracción mientras se conduce un vehículo en movimiento. Artículo 62. Los vehículos en circulación deben detenerse y dejar vía libre cuando haya manifestaciones, desfiles, procesiones u otras aglomeraciones que estén usando la vía con autorización. Artículo 63. Quienes conduzcan tienen la obligación de respetar siempre los derechos e integridad de las personas que transitan a pie por las vías públicas. Artículo 64. Se debe ceder el paso y detenerse para dejar vía libre a vehículos de emergencia como ambulancias, bomberos, policía o ejército, cuando usen sirenas o luces especiales. Artículo 65. Define cómo estacionar un vehículo en vía pública usando luces intermitentes y quedando al lado derecho, sin interrumpir la circulación. Artículo 66. En intersecciones que no tengan semáforo o señal de pare, los vehículos que lleguen por una vía sin prelación deben detenerse completamente y ceder el paso. Artículo 67. Establece las señales de mano que deben usarse en caso de no poder utilizar las luces direccionales al girar o cambiar de carril. Artículo 68. Indica cómo transitar correctamente dependiendo de la cantidad de carriles y el tipo de vía, urbana, rural, autopista, etc. Artículo 69. No se debe retroceder en vías públicas, excepto para estacionar con precaución o por absoluta imposibilidad de mover el vehículo. Artículo 70. Define quién tiene la prelación de paso en intersecciones y situaciones donde dos o más vehículos deban girar al mismo lado. Artículo 71. Al iniciar la marcha se debe usar la luz direccional y dar prelación a otros vehículos en circulación. Artículo 72. Solo se permite remolcar vehículos averiados usando una grúa o en casos urgentes tomando precauciones como usar luces intermitentes. Artículo 73. No se puede adelantar en ciertos puntos específicos donde es peligroso como intersecciones, curvas, túneles o donde haya señal de no rebasar. Artículo 74. Se debe disminuir la velocidad por debajo del límite en sitios como zonas escolares, hospitales, cruces peligrosos y con poca visibilidad. Artículo 75. En vías urbanas se debe estacionar cerca del andén o acera, dejando mínimo 30 centímetros de distancia. Artículo 76. Prohíbe detener o parquear vehículos en lugares donde se obstruya la circulación como vías principales, zonas verdes, intersecciones, entre otros. Artículo 77. En carreteras solo se permite estacionar totalmente por fuera de la vía, usando luces intermitentes y triángulos reflectivos. Artículo 78. Las autoridades deben demarcar zonas y horas para realizar actividades de cargue y descargue de mercancías en zonas comerciales. Artículo 79. No se permite reparar vehículos en vías públicas, solo arreglos rápidos de emergencia debidamente señalizados. Artículo 80. Quienes estacionen deben dejar el vehículo bien asegurado con freno de mano y en cambio para evitar que se mueva solo. Artículo 81.
Los vehículos siempre deben transitar con todas sus puertas completamente cerradas. Artículo 82. Tanto el conductor como los pasajeros en asientos delanteros tienen la obligación de usar cinturón de seguridad. Artículo 83. Ningún vehículo puede transportar pasajeros en la parte exterior o colgando del vehículo, solo dentro del habitáculo. Artículo 84. En transporte escolar, los estudiantes deben ir únicamente en puestos sentados individuales y usando el cinturón de seguridad. Artículo 85. En vehículos de servicio público, se debe apagar el motor y bajar todos los pasajeros antes de cargar combustible en las estaciones. Para el transporte público. Artículo 86. No se permite transportar en buses de servicio público animales, mascotas u objetos que resulten molestos o peligrosos para los pasajeros. Artículo 87. Los taxis que estén libres deben circular por el carril derecho y mantener encendida la luz que indica disponibilidad. Artículo 88. Se prohíbe a los taxis prestar el servicio sin taxímetro, o con este dañado, con sellos rotos o calibración vencida. Artículo 89. En horario nocturno, los buses urbanos deben mantener luces interiores encendidas para mayor visibilidad. Artículo 90. Las autoridades deben determinar la ubicación y demás aspectos relacionados con los paraderos de buses de servicio público. Artículo 91. Si algún pasajero perturba el servicio en un bus, el conductor tiene la obligación de detenerse y solicitar que se baje. Artículo 92. Las empresas de transporte público deben implementar programas para controlar y sancionar las infracciones de tránsito de sus conductores. Capítulo 5. Ciclistas y motociclistas. Artículo 93. Las bicicletas, motos y vehículos similares deben transitar por la derecha, usar chaleco reflectivo, casco y luces, no llevar parrilleros, respetar señales de tránsito y demás normas. Artículo 94. Las bicicletas no pueden llevar acompañante ni carga que dificulte la visibilidad o conducción. Se deben usar luces en la noche. Artículo 95. Para motocicletas se exige transitar máximo 2 personas, usar luces siempre y no transportar objetos que obstaculicen la conducción. Capítulo 6. Tránsito de otros vehículos y animales. Artículo 96. Se prohíbe dejar animales sueltos en vía pública. Deben ser conducidos a lugares autorizados como cosos municipales. Artículo 97. En ciertas ciudades, se prohíben los vehículos de tracción animal. Se deben buscar alternativas de transporte para estos conductores. Capítulo 7. Tránsito de personas en actividades colectivas. Artículo 98. Quienes realicen actividades masivas que usen vías públicas deben solicitar autorización a las autoridades de tránsito para coordinar el tráfico. Artículo 99. Las competencias deportivas en vías deben ser autorizadas por las autoridades, cumpliendo medidas de seguridad y planes de manejo de tráfico. Capítulo 88. Trabajos eventuales en vía pública. Artículo 100. Se requiere permiso para realizar obras en vías. Se debe informar a la autoridad de tránsito para coordinar desvíos y alternativas que minimicen la congestión. Artículo 101. Los escombros y materiales de obra deben ser acordonados y señalizados para no obstaculizar la circulación de vehículos y peatones. Capítulo 9. Protección ambiental. Artículo 102. El gobierno debe establecer los niveles máximos de emisiones contaminantes permitidos para los vehículos automotores. Artículo 103. Se limitan las características de pitos, alarmas y otros dispositivos sonoros en vehículos para prevenir la contaminación auditiva. Capítulo 10. Clasificación y uso de las vías. Artículo 104. Clasifica todas las vías según su ubicación, urbana o rural, jerarquía, importancia y velocidades permitidas. Capítulo 11. Límites de velocidad. Artículo 105. Fija límites máximos de velocidad para vías ubicadas dentro del perímetro urbano. Artículo 106. Establece límites máximos de velocidad más altos para vías ubicadas en zonas rurales, según el tipo específico de vía. Artículo 107. Define las distancias mínimas de separación entre vehículos dependiendo de la velocidad. Capítulo 12. Señales de tránsito. Artículo 108. Todos los usuarios de las vías deben obedecer y respetar las señales de tránsito. Artículo 109. Clasifica y define los diferentes tipos de señales de tránsito como preventivas, reglamentarias, informativas.
Artículo 110. Establece el orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de tránsito. Artículo 111. Las autoridades deben instalar señales que indiquen claramente todas las prohibiciones o restricciones de tránsito. Artículo 112. Deben colocarse señales, barreras y luces de alerta en los pasos a nivel de vías férreas. Artículo 113. Se requiere permiso de las autoridades para colocar publicidad o avisos dentro de los terrenos que conformen la vía pública. Artículo 114. El Ministerio de Transporte debe reglamentar en detalle las características de todas las señales de tránsito que se usen. Capítulo 13. Procedimientos de control de tránsito. Artículo 115. Define las señales corporales que deben realizar los agentes de tránsito para dirigir el flujo vehicular. Artículo 116. Clasifica los diferentes tipos de semáforos utilizados para la regulación del tráfico. Artículo 117. Explica el significado de cada color en los semáforos convencionales. Artículo 118. Las autoridades locales pueden gestionar el tránsito y la señalización solo dentro de su propia jurisdicción. Artículo 119. Permite usar reductores de velocidad y resaltos solo con estudios técnicos previos que lo justifiquen. Artículo 120. Las autoridades deben determinar la localización de los paraderos del transporte público según las rutas establecidas.